con los pastores Candia, sí, Jaime y Andrea, y ellos están preparándose porque esta tarde, Dios mediante, vamos a estar allí, ellos que ya están allá, más algunos hermanos que salieron temprano esta mañana, más otros que vamos dentro, celebrando la inauguración de nuestro culto semanal en Choel Choel. Yo no sé ustedes, yo estoy muy feliz por esto. Feliz por ver la mano de Dios ahí, feliz porque sé que Dios tiene grandes propósitos en aquel lugar con nosotros, ¿sí? Uniéndonos a lo que Dios hace ya con otras congregaciones que hay allí en la ciudad, pero también llevando lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros en aquella tierra donde creemos, por la gracia de Dios, veremos grandes cosas. Y por supuesto también, y eso tiene que ver con el mensaje esta mañana, con mantenernos constantes y perseverantes en lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Denme un momento. Lo hice sobre todo por mi esposa, porque si no iba a estar un rato largo corriendo por detrás mío. Y sí, ¿qué va a hacer? Ayer estuvimos meditando y si lo vendemos a alguno, y yo dije, podría ser a todos, pero después nos arrepentimos. Así que les decía, será una tremenda bendición. Si alguno de ustedes quiere ir a Choel Choel, puede ir, necesita tener en qué ir, ¿sí? Porque no tenemos lugar, pero de todas maneras, de verdad, capaz que algún hermano dice, yo dispongo de vehículo, puedo ir, puedo llevar a algún hermano más, y por qué no. Estimamos que alrededor de las 3:30, 4 de la tarde vamos a estar saliendo para allá, para estar a las 7 de la tarde celebrando la reunión de inicio. Creemos, como les decía, va a ser un tiempo maravilloso, ¿sí? Hemos alquilado una casa que tiene un ambiente bien grande, estimamos que unas 30 personas se pueden congregar en ese lugar, y para esta primera etapa de la obra sabemos va a ser un gran tiempo. Así que contamos con sus oraciones y también con la presencia de quienes puedan ir junto a nosotros. Muy bien. ¿Vieron qué lindo que está el culto? ¿Sí? Qué lindas las caras nuevas. Yo ya estoy preparando mi retiro. Dicen que algunos se pueden retirar temprano, ¿sí? Ya estoy llegando a los 40, me falta poco, así que recién le mandé una foto a la mamá de Matías y le dije, mirá, ahí está, ya pronto entre Matías, Ana, Cristian hicieron una excelente tarea. Yo podría orar y nos vamos a casa, ¿no es cierto? Pero... Y le dije a Ana, predicá primero vos, así parece que yo te copié el mensaje a vos y no al revés. No, pero de verdad la palabra está muy conectada. Ella nos habló de la importancia de poner las cosas en orden, ¿sí? Y de ponerlas en orden en todas las cosas en nuestra vida. Y yo creo que mucho tiene que ver con el espíritu de la palabra que voy a compartirles esta mañana. Y tenemos otra novedad, ¿sí? ¿Cuántos usan la Biblia en el celular? YouVersion, esa Biblia, ¿sí? Esa que tiene una Biblia marroncita ahí. Bueno, búscala, ¿sí? Si tenés la Biblia en tu celular y querés tomar apuntes sobre el apunte del mensaje, ¿sí? Y abajo, en el menú principal, hay un lugar donde hay 3 liñitas. En alguna de las aplicaciones dice más. Si apretás ahí donde dice más, vas a encontrar un lugar donde dice eventos, ¿sí? ¿Cuántos encontraron eventos ya? A ver, muy bien. Y si encontraste eventos, vas a encontrar ahí 3 ítems. En realidad hay uno que es el correcto, los otros dicen error. Y dice, Iglesia, acércate a la vida, Constantes, Pastor Sergio Penisoto en vivo. Entrás ahí, ¿sí? Y ahí tenés el apunte del mensaje, ¿bien? Así que no solamente tenés el apunte y en cada ítem podés tomar apuntes, hay algunas imágenes a los que les gusta postear cosas en las redes, tenés alguna imagen que podés aprovechar, usar ahí para postear. Te recomiendo arriba del todo donde dice guardar, que pongas guardar para que te quede el mensaje guardado en tus teléfonos, si no, dentro de unas horas esto se va a borrar de la aplicación y ya no vas a poder acceder, solo si te interesa
tenerlo guardado. Pero bueno, es una excelente herramienta para los más tecnológicos y además si dijiste qué pena, no iba a poder tomar apuntes porque no traje para anotar, bueno, ahí podés anotarlo sobre el mismo apunte, ¿sí?, del mensaje. Para los que no tienen el boletín igual, ¿sí?, abren el boletín y ahí lo leen, gastan menos batería, no se distraen con los mensajes que les llegan y siguen el mensaje como siempre, ¿sí? Pero, ¿quién les dice? Por ahí un día, para ahorrar, ¿sí?, en papel podemos dejar de imprimir los boletines y mandar las cosas por acá. Y gastamos menos papel, gastamos menos árboles y contribuimos a otra cosa que también tiene que ver con algo que enseguida les voy a mostrar, ¿sí? Si tenés tu líder de GP y todavía no encontraste el evento, decile, fíjate en el grupo de líderes que ahí te mandaron el link para que lo puedas encontrar y seguir el apunte desde tu aplicación. Bien, esta semana fue furor en las redes un hashtag, como se llama. ¿Quiénes saben qué es un hashtag? Bueno, vieron que últimamente hacemos alfabetización en redes acá. Pero bueno, un hashtag es, ¿sí?, eso que se ve ahí arriba en el título del mensaje en la placa, ¿sí? Con ese simbolito numeral y una palabra al lado se genera automáticamente lo que se llama un hipervínculo en Internet que te permite cliquear, ¿sí?, y ver todas las personas que están hablando en las redes, en el mundo entero, sobre un tema, ¿sí? Solo es como una etiqueta, ¿sí? Vos algo que estás escribiendo lo etiquetás poniéndole ese numeral adelante y si ahora apretás en las redes sociales construyendo legado, vas a encontrar a todos los que están hablando de construyendo legado, ¿sí? Bueno, esta semana se hizo viral un hashtag que se llamaba 10 Years Challenge o Cambio después de 10 años, traducido al español. ¿Qué tenía como propósito esto? ¿Cuál era la propuesta, la consigna? Bueno, mostrar una imagen, alguna situación, obviamente en imagen, de 10 años atrás y cómo es actualmente, ¿bien? Y bueno, mucha gente se hicieron énfasis en el paso del tiempo, algunos viendo progresos, otros mostrando los achaques, ¿sí?, del paso del tiempo. Algunos, mirá cómo se me vinieron las arrugas, otro, mirá qué mejor que estoy, ¿sí? Mi esposa me dijo, obviamente todas las fotos que yo hubiera subido de vos estás cada vez mejor, más bonito, pero bueno, para que no haya envidia en las redes no subimos ninguna, ni las mías ni las de ella. Pero algunos reflejaron, sí, esos cambios producto del paso del tiempo, pero otros, por ejemplo, aprovecharon la propuesta para tratar de generar un mensaje de conciencia. Entonces mostraban paisajes con el cambio, los efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces un glaciar con una foto de un hielo tremendo, ¿sí?, en una bien armada, así, con un oso polar arriba de todo el hielo y otra con el oso polar arriba de un témpano así, cual Titanic, ¿no?, flotando en medio del agua helada porque ya se había descongelado, ¿sí? Otros, una que tuvo mucha repercusión acá en Argentina, es una chica de Mar del Plata que tiene 18 años ahora y subió las fotos de cómo estaba producto de un tratamiento por el cáncer hace 10 años atrás y hoy, habiendo superado esa instancia de esa enfermedad, llevando un mensaje de esperanza y bueno, terminó siendo entrevistada por los mejores medios de información de la Argentina y se hizo viral. Y otros resaltaron algo que también está interesante, que es Dios en el 2009 y Dios en el 2019, el mismo Dios que nunca cambia aunque todo cambie. Bien, y nosotros tenemos nuestras fotos propias y yo les dije a los chicos, ¿por qué no pasarlas? También nos ayuda a tomar conciencia de todo lo que Dios nos dio. Miren lo que era. Hace 10 años atrás el templo, ¿sí?, tratábamos de ponerle globos y telas para decorar. Ahora tenemos luces. ¿Vieron? Tremendo. A ver la que sigue. Miren, cuando no teníamos ni cabina, estábamos terminando la primer cabina de sonido, no teníamos piso, no teníamos recepción y miren ahora cómo hemos crecido, cuánta gente hay allá. Ahí estaba el apóstol dando sus directivas desde abajo. A ver la que sigue. Wow. ¿Vieron? ¿Se ve bien? ¿Sí?
sacada de allá arriba una foto de hace 10 años atrás y ahora. Y a ver, ¿tenemos alguna más? Bueno, y el frente, ¿sí? Todavía sin construir y hoy el frente precioso que Dios nos ha regalado del edificio. Y bueno, es así, el paso del tiempo genera estas cosas, ¿sí? Y esa lluvia de comparaciones, información, miradas de diversas realidades alimentó mi reflexión respecto de esta palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fotos son instantes, ¿sí? Son un corte de una realidad. La foto refleja un momento en el inicio, en el desarrollo, en el fin de un proceso, ¿sí? Un momento. De hecho, a veces los que no somos buenos sacando fotos vemos un momento y sacamos la foto y cuando la miramos no refleja el momento. ¿Cuánto le pasa? A ver, ¿solo me pasa a mí? ¿No es cierto que vos decís, a ver, y no sale el momento? O sea, es evidente que es un instante la foto, ¿no? Y sobre todo me pasa mucho con los nenes, cuando están haciendo esa morisqueta justa, ¿no? Y en el momento que le vas a retratar la imagen, no la hacen habitualmente. Porque es un instante, es un momento, hay que captarlo ahí y se va, ¿sí? Es una foto, no es la película. Es un instante, ¿sí? No es toda la historia. La retrata. Y claro que esa imagen permite hacer quizá referencias sobre el proceso que la hizo ser, que la hizo nacer, que la hizo estar ahí. Pero aún podríamos ser injustos porque quizá justamente por solo ver una foto, quizá la conclusión que sacamos es incorrecta, ¿sí? Por ahí ves una persona con el rostro angustiado, dolido, molesto y sacás la conclusión que persona amargada, capaz que justo a alguien le acababa de pisar el callo y ese era solo el problema. Y alguien sacó la foto ahí, ¿no? Las fotos solas pueden aún tergiversar nuestra óptica de la realidad. Y podríamos transitar respecto de todo esto que les digo un montón, ¿sí? de miradas y de análisis y de cuestiones y posiblemente vos hayas hecho ya las tuyas si viste esto que te estuve contando. Pero yo me quiero enfocar en un punto, ¿sí? que me parece que es fundamental en el camino que Dios nos marca transitar y es la constancia, ¿sí? Yo quiero hablarte en esta mañana de ser constantes y por eso me gustaría leer un versículo que está en Gálatas 6:9 que dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Te lo vuelvo a leer. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre, anhelamos esta mañana que tu palabra sea semilla sembrada en tierra fértil. Señor, miraba la tierra del césped de mi casa en estos días. Veía un gusano que se movía ahí. Y pensaba, Señor, en cómo a veces hay cosas que las miramos como desagradables. La miramos con rechazo. Y Señor, el gusano a veces puede ser señal de algo podrido. Pero el gusano en la tierra es señal de una tierra que se está preparando, que está siendo procesada para ser fértil. Padre, yo oro con esa dimensión de fe sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, declarando que esta es tierra fértil, que está siendo procesada y que aún, Señor, hay cosas que vemos en nuestra vida que en otro momento podrían ser señal de problemas, de algo fuera de estado. Pero, Señor, yo declaro que forma parte del proceso por el cual vos estás formando, forjando nuestras vidas y tratando nuestra tierra para que sea una tierra productiva, oh Dios, para tu gloria. Por eso, Señor, esta semilla caerá en buena tierra y dará fruto para aquello para lo cual fue enviada esta palabra. Señor, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro fruto abundante. Amén y amén. Déjame usar este bosquejo, este versículo, ¿sí? que acabo de leer como el bosquejo del mensaje, ¿sí? y como cada punto de esta palabra que te voy a compartir. Y por eso
el primer punto es el cansancio, porque Pablo introduce este versículo diciendo no se cansen, ¿sí? Me gustan mucho las charlas con mi esposa. Me gustan primero porque me gusta Rosa, ¿sí? Me gusta además porque disfruto hablar con ella, ¿sí? Me gusta escucharla, me gusta hablar, aunque dice que la escucho poco y tiene razón. Pero lo cierto es que me gusta escucharla, me gusta su mirada de las cosas, me hace bien escuchar la perspectiva que tiene de las cosas, ¿sí? Y también me gusta escucharla hablar de medicina porque la medicina es algo que está totalmente fuera de mi órbita de aprendizaje, ¿sí? De tema cotidiano, de diálogo. Así que todo lo que escucho de ella me enseña un montón. Y además me hace cambiar de foco mi mente por un momento. Yo tengo la mente llena de otras cosas y de pronto ella me empieza a hablar de medicina. A veces me habla en palabras rebuscadas y entiendo la mitad de lo que me está diciendo, ¿sí? Pero cuando me lo explica me cae la ficha, comprendo algunas cosas. Siempre hace énfasis en la importancia de la buena alimentación y de respetar las 4 comidas, ¿sí? Habitualmente los que queremos bajar la panza, lo que decimos es no comemos. Si hacemos una dieta de esas, ¿no? Tratamos de aguantarnos por un tiempo hasta que no aguantamos más y lo que ocurre después es que después de que no aguantamos más nos comemos todo, ¿no? Bueno, eso tiene una explicación y tiene una explicación médica que yo no entiendo en detalle, pero que logro comprender coloquialmente. Y es que si no respetamos bien las comidas y hacemos bien las cosas, nuestro cuerpo acumula hambre, ¿sí? Y lo que ella explica siempre es que cuando uno tiene hambre, el hambre es un sentimiento, ¿sí? Es una sensación interna que domina nuestra capacidad de decidir, ¿sí? Y aunque nosotros no queremos comer y nos queremos evitar ese postre que está ahí, que está riquísimo, ¿sí? Hubo una hermana esta semana que está ayunando, pero así todo, ¿sí? Nos llevó un tiramisú a casa el otro día, que hace un negocio acá que es muy rico, muy, muy, muy rico. Y entonces vos lo ves ahí y decís, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero si tenés hambre, te lo devorás completo. A nadie le pasa, ¿no es cierto? Solamente a mí y a los pacientes de mi esposa. Bien. Lo cierto es que como es tan fuerte ese hambre, te domina y aunque vos querés decir que no, terminás comiendo igual y terminás interrumpiendo ese proceso saludable en tu vida. Bueno, ¿por qué te cuento de esto? Porque siento que algo similar nos sucede con el cansancio, ¿bien? Cuando te sentís cansado, cuando te sentís agotado, agotada, cuando te sentís sin fuerzas, la necesidad de parar, la necesidad de largar todo, la necesidad de descansar es tan severa, tan importante, que a veces terminás largando todo, ¿sí? Y abandonás cosas que deberían ser prioridad, que deberían ser una vocación, que deberían ser formar parte de tus planes. El cansancio es uno de los mayores enemigos, sí, de la constancia y de alcanzar las metas. ¿Por qué? Porque te sentís cansado, porque abandonás, no querés saber más nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás agobiado. Entonces, aunque sabés que necesitas hacer algo, aunque sabés que tenés que enfrentar aquella decisión, el cansancio, ¿qué hace? Te detiene, te frena y te obliga a no continuar con aquello que deberías hacer y que estarías en mejores condiciones de hacer si hubieras tomado los descansos necesarios y a tiempo, ¿no es cierto? ¿A nadie le pasó? ¿Solo a mí? A mí me pasó hace exactamente una semana, 8 días atrás, el sábado de la semana anterior. Había tenido una semana muy intensa y llegué al sábado y no tenía ganas de hacer nada, nada de nada de nada. Me relajé y no quería ni levantarme para ir al baño, para ir a hacer mis necesidades. Tenía que ir al baño, tenía la vejiga llena y como el baño está arriba en casa y hay que subir escalera, no quería subir. Y entonces me aguantaba las ganas. Recién como a las 3 de la tarde, 3:30, agarré la máquina a cortar el pasto y salí a cortar el pasto porque necesitaba esa desconexión, ¿sí? Nos pasa, nos suele pasar. Y hay distintos tipos de cansancio. Quizá el más fácil de resolver es
el cansancio físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cansancio físico lo resolves descansando el cuerpo, ¿sí? Y si definís el tiempo, el espacio para descansar físicamente, descansás y el cuerpo se recupera. Pero también hay otros cansancios. Está el cansancio mental, ¿sí? Algunos se cansan mentalmente muy rápido, ¿no? Y otros más lento. Y allá levanta alguno la mano. Sí, todavía no era el momento del llamado, pero si algunos quieren ir, ¿sí? Respondiendo al mensaje ahora no hay ningún problema. Pero ese cansancio que nos demanda no pensar, ¿no? Como algunos llaman poner la mente en blanco. Y a veces eso nos impide reflexionar adecuadamente, ¿sí? Porque tenemos que pensar las cosas de manera adecuada, pero no podemos pensar en ese momento. Nos pasa muy a menudo en casa con Rosa, ¿no? Queremos hablar cosas que nos demandan tener una capacidad de reflexión importante, esos grandes temas, ¿no? Que de pronto uno está lavando los platos y el otro le introduce el tema ese, ¿no? Y no es el mejor momento, ¿sí? Pero a veces no es porque el problema son los platos, el problema es que a veces tenemos agotada la mente, ¿no? Dije los platos, otras situaciones, a veces nos sentamos a tomar mate y no tenemos ganas de hablar, no tenemos ganas de pensar. ¿No le pasó nunca? Solo a nosotros nos pasa eso. A los demás no les pasa. Nosotros levantamos la mano, Ron. Y no podés pensar, ¿por qué? Porque tenés la mente agotada. Otro cansancio más complejo es el cansancio emocional, ¿sí? Y es de los más complejos. Este es complicado de verdad, ¿sí? No es tan fácil de resolver. Está atado a veces a otras situaciones, ¿sí? Y cuando ya estás agotado emocionalmente porque ya te superaron, ¿sí? Te superó el estrés emocional, la angustia que vivís permanente por situaciones que no se resuelven, entonces no tenés capacidad de responder de manera saludable en tus emociones. Las emociones son por momento indomables, ¿no es cierto? Por eso es tan importante tomar control sobre las emociones, pero para eso necesitas tener descanso, necesitas tener descanso mental, porque si tu mente no es capaz de darse cuenta de lo que le están pasando a tus emociones, ¿sí? Y no desarrollas la inteligencia emocional, y entonces estás en problemas. Y la falta de salud emocional debe ser uno de los mayores enemigos de la perseverancia y un combustible central del cansancio físico y mental, ¿sí? Porque cuando uno no tiene capacidad de manejar sus emociones, entonces lo domina la frustración, lo domina la falta de ganas, ¿sí? Lo domina la capacidad de controlar las emociones y las ganas de irte al río en vez de ponerte a estudiar, para los que les toca estudiar, ¿no? De pasarla bien toda la noche y disfrutar con tus amigos en vez de descansar bien porque al otro día tenés que cumplir con una responsabilidad. Y lo mismo nos pasa a los que trabajamos, a los adultos, no solamente le pasa a los estudiantes, ¿no es cierto? Y podríamos dar 1000 ejemplos más, pero creo que el concepto lo tenés claro. Y por último, sí está el cansancio espiritual. Quizá no nos damos cuenta y quizá no lo entendemos, pero es como el hambre, si no alimentás el espíritu, se agota. Y cuando se agota, se cansa. Y cuando se cansa, eso trae otros problemas, ¿sí? Quizá no nos damos cuenta, pero este cansancio es origen, ¿sí? O es el responsable de que se mantenga en el tiempo todo lo demás. El cansancio físico, emocional, el mental. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando el espíritu. Y en el espíritu es donde le damos lugar a ¿quién? ¿A quién le damos lugar? A Dios. Dijo Jesús, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pablo comienza su exhortación pidiendo a los gálatas que no se cansen de hacer el bien. Si anhelás ver cumplidas las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tus generaciones, necesitas asumir que nada es mágico, que la vida es un proceso, no los instantes del 10 years o del 10 years challenge, ¿sí? Necesitas entender que la vida es un proceso y que tenés que prevenir, cuidando tu descanso integral, es decir,
cuidando de alimentarte y descansar en el Señor, de alimentar tu espíritu y de permitir que en Él puedas encontrar justamente el orden en tu vida para darle descanso a todas las áreas de tu vida y entonces sí permitir que descansado nada haga que se erosione tu constancia para alcanzar tu meta. Amén. Segundo punto. Pablo les dice, no se cansen de ¿qué? De hacer bien o de hacer el bien. Necesitas comprender la importancia de hacer las cosas bien y de hacer lo bueno. Las dos cosas. ¿Sí? Si pretendés hacer algo bueno, pero no lo haces bien, en algún momento dejará de ser bueno. Te lo repito. Si pretendés hacer algo bien, pero no lo haces bien, entonces en algún momento dejará de ser bueno. ¿Por qué? Porque la calidad de tus acciones es la mejor muestra de lo bueno de tus intenciones. La tenés ahí la frase, pero te la repito. La calidad de tus acciones es la mejor muestra de lo bueno de tus intenciones. Claro, también podés tener gran calidad para hacer lo malo, ¿sí? Algunos son expertos en hacer maldades. Algunos de las maldades esas de chiste, ¿sí? Esos chistes de humor negro, esos chistes duros, ásperos, pero otros para hacer daño. Espero que aquí no haya ninguno de esos, pero podría serlo. Y si lo es, lo mejor que podés hacer es revisar tu vida y tus acciones. Y si al hacerlo encontrás que hay una fuerte propensión a hacer lo malo, quizás es el momento de parar y revisar a la luz de la palabra tus acciones y a la obra del Espíritu Santo en tu vida, ver qué cosas debes entregar a los pies de la cruz, en qué áreas de tu vida Cristo no es Señor. Porque Cristo dijo que fuéramos a Él para encontrar descanso, ¿sí? Para nuestras almas. Y dice algo que es muy importante, y no sé si lo llegás a entender, no me voy a meter en ese tema. Dice, traigan sus cargas y lleven mi yugo. El yugo tiene que ver con los principios, con las condiciones, con las pautas, con las leyes, ¿sí? Con la forma de vivir. Y entonces Jesús dice, lleva mi forma de vivir. Y quizás si hay cosas que están mal en tu vida, tiene que ver con que no has hecho Señor de tu vida a Cristo para que Él te indique cómo vivir. Y por eso entonces no ves los resultados que estás esperando. Si algo de esto está sucediendo en tu vida, es importante que lo veas, que lo reconozcas, que lo entiendas y que le permitas a Dios obrar. Y por eso te propongo 3 cosas. Primero, una de las constantes que debes desarrollar en tu vida es justamente esto, la evaluación permanente. Nos cuesta evaluarnos. Y nos cuesta, y lo digo, me cuesta en primera persona del singular, me cuesta mucho asumir que tengo que cambiar. Pero lo primero que tenemos que aceptar es que necesitamos mirarnos y mirarnos con ojos de cambio, porque a veces hay gente que no tiene ganas de mirarse porque justamente no tiene ganas de cambiar. En segundo lugar, revisa entonces a través de esa actitud de permanente evaluación la calidad de tus acciones y por supuesto medita también cada día acerca de tus motivaciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Repetí conmigo, la calidad de mis acciones es la mejor muestra de lo bueno de mis intenciones. Tercero, cosecha. Pablo introduce antes, ¿sí?, de ese versículo que está bosquejando esta palabra esta mañana, un pensamiento en los 2 versículos previos. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Según el tipo de semilla, es tu siembra. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Si sembrás semillas de tomate, ¿qué vas a cosechar?
tomate, ¿sí? Mi suegra anoche estaba preocupada y dice, uy, no regué los tomates, porque eso es lo otro que hay que hacer, ¿no? Regar la semilla, cuidarla para que dé fruto, pero si sembrás semillas de tomate vas a cosechar tomate. Si sembrás buenas acciones, ¿qué vas a cosechar? Buenas acciones. Si sembrás bronca, ¿qué vas a cosechar? Bronca. Si sembrás rechazo, ¿qué vas a cosechar? Rechazo. Hay gente que tiene miedo que la rechacen, entonces ¿qué hace? Se pone a la defensiva y rechaza. ¿Qué cosecha como consecuencia? Rechazo. Nadie quiere estar cerca de alguien al que todo el tiempo le está, ¿no? Que está medio así. Entonces la persona confirma, ¿viste? Me rechazan. Y entonces ¿qué hace? Sigue sembrando rechazo y la rueda nunca se termina. En cambio, cuando vos sembrás amor, cuando sembrás bendición, cuando sembrás un gesto siempre de bondad, ¿sí? De interés por el otro, los demás, ¿qué pasa? Quieren estar con vos. Y entonces a vos eso te bendice, quieren estar cerca tuyo, quieren tener lo que vos tenés para dar. Te das cuenta de que sos de bendición a los demás. Cuando entonces vos retribuís eso con más acciones de bien, seguís cosechando acciones de bien. Amén. Según la calidad de tu cultivo, será el resultado de tu cosecha. Si preparás bien la tierra, si regás adecuadamente, si tenés paciencia para esperar el proceso, ¿qué ocurrirá? Será buena tu cosecha. La cosecha habla mucho acerca del proceso previo. Quizá te enfrentes a una de estas dos situaciones y es importante que puedas discernir. Primero, puede que sientas que tu cosecha no es la deseada porque en tu ansiedad no estás esperando el tiempo oportuno y entonces estás cosechando un fruto inmaduro. No ves el fruto, ¿por qué? Porque lo querés ya. Y dice Pablo, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, es decir, cuando sea el tiempo oportuno, si no desmayaste, vas a cosechar. Pero a veces estamos tan desesperados por ver ya la cosecha que entonces nos frustramos. ¿Y qué pasa? Abandonamos. Y cuando abandonamos, dejamos de hacer. ¿De qué sirve que haga las cosas bien si al final nunca recibo nada? No, dice la palabra, y yo le creo a la palabra, que si lo haces bien, a su tiempo vas a tener tu cosecha. Amén. Pero puede ocurrir también que el fruto esté maduro, pero no sea el esperado. Y entonces necesitas replantearte otras dos incógnitas acá, preguntarte estas otras dos cosas. Capaz que en realidad el fruto llegó a su tiempo y está bien, y estás en el tiempo de la cosecha, y entonces el problema tiene que ver con otras dos cosas posibles. Quizá debes asumir que te equivocaste el camino. Y esto es una opción. Somos humanos. Quizá te das cuenta que no estás cosechando lo que querías ver porque en realidad estabas caminando en el sentido equivocado, porque estabas sembrando la semilla equivocada, porque sembraste en la tierra equivocada, porque te equivocaste. Y mirá, hay dos posibilidades ahí. O te quedás llorando porque te das cuenta que te habías equivocado, o aprovechás, replanteás a tiempo, tomás decisiones oportunas para reorientarte y entonces alcanzar el propósito esperado. Amén. Siempre es mejor cambiar a tiempo que quedarte lamentándote. Pero la segunda opción, que yo creo que sería la mejor, pero a veces es la menos aceptada, y quizá en realidad muchos están queriendo cambiar de camino cuando en realidad no tenían que cambiar el camino. La segunda es que quizás si no estás viendo el fruto, pero el fruto está maduro, el problema no haya sido el camino, sino tus expectativas incorrectas. A veces lo incorrecto, lo equivocado no es el camino, sino las expectativas. Trato de explicártelo. Siempre estamos sembrando porque queremos esperar algo. El problema es que a veces esperamos la cosecha equivocada.
Lo que nos enseñó Ana más temprano, que tiene que ver con el orden de Dios, no tiene que ver con que yo quiero que me vaya bien, vengo, diezmo, ofrenda, ordeno las cosas porque yo quiero que Dios me dé un auto tal y entonces quiero ver esa cosecha en mi vida. No, no, Dios te quiere prosperar integralmente, pero ¿para qué? Para el cumplimiento de sus planes. Y a veces, en realidad, nosotros estamos en el camino correcto, pero esperando que por caminar en obediencia a Dios, lo que se cumplan sean mis expectativas, mis deseos y mis planes. Y por ahí los planes de Dios eran otros, y las expectativas de Dios eran otras, y en realidad todo dice en tu vida que caminaste el sendero perfecto. Sin embargo, como tus expectativas eran otras, viví frustrado, amargado, angustiada, desesperada, enojada con la vida. ¿Por qué? Porque no estás viendo lo que vos querías ver. Pero sin embargo el camino era el correcto. Y solamente tenés que disponerte a disfrutar de lo que Dios te está dando en este tiempo. Que lo más seguro es que ni es malo, ni es dañino, ni es peor de lo que esperabas. Simplemente es diferente a lo que esperabas. Y de estos casos les puedo asegurar que conozco un montón. Gente que ha transitado una vida maravillosa, sin embargo, no disfrutándola porque sus expectativas eran otras. Y si no, pregúntenle al hermano mayor del hijo pródigo. Dios quiere darte una gran cosecha y llegará si estás sembrando bajo la guía del Espíritu y para agradarle a Él, como dice la palabra. Amén. Cuarto punto, no desmayar. Una definición sencilla de la palabra desmayar es perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Fíjate cuán conectado está esto con las tres ideas anteriores. Si estás cansada o estás cansado, estás en peligro de desmayar. Si has perdido el norte de tus acciones, el desánimo puede dominarte hasta derrotarte. Y si te gana la ansiedad por la demora de la cosecha, desmayarás. La buena cosecha está reservada para los que no pierden el ánimo, ni el valor, ni las fuerzas. ¿Me escuchaste? La buena cosecha está esperando a aquellos que no pierden ni el ánimo, ni el valor, ni las fuerzas, aquellos que no pierden la fe, aquellos que perseveran, aquellos que continúan, aquellos que saben sortear la adversidad, aquellos que buscan el descanso del Espíritu cuando sienten que sus propias fuerzas no dan, y entonces van a Dios y dicen: Señor, quiero hallar descanso para mi alma, y quiero aprender de vos que sos manso y humilde de corazón. Ese ha sido mi ejercicio este verano. Hace 5 semanas empezó la obra de las aulas. Todavía es un desierto, hermanos, ese lugar. No vayan, oren. Así no alimentan la desesperanza, alimenten la fe. Pero he puesto en práctica esto. Dije: Señor, no me desespero yo. Señor, esto está en tus manos. No significa que estoy tomando mate en mi casa y no vengo a trabajar y a ocuparme de las cosas que me tocan, y cada uno de los del equipo las cosas que le toca a cada uno. Pero no voy a trasladar mi angustia, mi aflicción, mi carga, mi preocupación a mi cuerpo, a mi ánimo, a mi entorno y menos a mi familia, porque no tienen la culpa. Y porque al fin y al cabo mi angustia y mi preocupación, mi desesperación no va a acelerar los tiempos. Así que hago lo que tengo que hacer y descanso en vos, Señor, que sos el que hace la obra. Y de verdad esta palabra me ha ministrado, porque a veces no nos damos cuenta, y aún teniendo las mejores de las intenciones, la calidad de nuestras acciones termina estropeando todo el proceso de lo que Dios quiere hacer. Por eso es bueno recordar de nuevo la palabra, ¿sí? Porque ¿cómo lograrlo? Cuando combatimos contra nuestra propia debilidad humana. Jesús dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Depositar nuestras cargas en Dios, caminar conforme a su palabra y vivir como Él vivió es el mejor
antídoto. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que Dios te está hablando esta mañana, ¿sí? Y que Dios está hablando a tu vida. Por eso te invito un momento a orar y a decirle, Señor, aquello que ya me estás hablando, necesito ahora que sea tratado por el poder de tu palabra en mi interior. Y si todavía no viste en dónde debe operar esta palabra, en tu ser, decirle, Señor, revelame, mostrame cuáles son aquellas cosas. Amén. ¿Sabes por qué Dios nos llama a construir un legado? Hay una cosecha inimaginada que Dios quiere desatar sobre las próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? El mundo necesita de Dios. Matías nos lo decía esta mañana y oraba de esta manera, ¿sí? El mejor legado que podemos dejar es justamente que le conozcan a Él. Y el mundo necesita a Cristo, el mundo, ¿sí?, necesita a Dios. El mejor bien que podemos dejar es edificar una iglesia sana, apegada al carácter de Cristo, que manifiesta su amor a un mundo que lo necesita más que el agua para vivir. Pero para eso necesitamos hacernos un autochequeo y determinar en cuántas áreas de nuestra vida nos ganó el cansancio y entonces no vemos la cosecha esperada. Y te quiero invitar a considerar esto en las distintas áreas de tu vida. ¿Sí? Antes Ana nos habló del orden y dijo, esto no solamente cuenta para las finanzas. Cuando pensás en el orden de tu casa, justamente tiene que ver con todo en tu vida, ponele el título que sea. Pero por supuesto en las finanzas también. Porque si, como nos lo enseñó el pastor Rubén la semana pasada, te salís del orden de Dios porque no ves la mano de Dios. Y no, entonces como no le creo porque yo si pongo el diezmo, la ofrenda, entonces me va a faltar y las matemáticas me dan distinto, entonces por las dudas retengo. Y entonces no confías, no descansás en Él y entonces después sufrís las consecuencias. Y entonces si no sos constante con Dios en esto y no perseverás, sabiendo que a su tiempo cosecharás y no desmayás, y entonces después no ves la cosecha que querés ver. No haces tu presupuesto porque no, eso es para los que tienen plata, no, es al revés. Mientras menos tenés, más necesitas presupuestar porque más control tenés que tener del gasto. Pero es que si igual no me alcanza, con más razón todavía, porque tenés que tomar a conciencia y no emocionalmente desde la angustia de que no me alcanza, sino inteligentemente la decisión de a qué le vas a dar prioridad y qué vas a dejar de pagar. Y creerle a Dios de que Él va a prosperar tu vida. ¿Te das cuenta? A veces hay cosechas que no llegan, no porque Dios no te bendice, sino porque vos le estás trasladando el problema a Dios de algo que tenés que hacer vos. Vos tenés que ser constante, vos tenés que ser responsable. En las relaciones interpersonales hay cambios que no ves, pero ¿cuántos cambios hiciste? Insistimos, y esto a mí me pasa tanto, ¿no? Uno insiste en usar el mismo método para relacionarse, pero espera ver resultados diferentes. Nos cuesta, ¿no? Y entender que a veces hay que callar, que hay que cambiar el método. Y para esto necesitamos que Cristo venga a tomar el control y Él ponga su yugo en nosotros, que Él es apacible, aprender de Él, que es humilde de corazón. No está esperando ganarla, la batalla. Porque de hecho Él dijo, si te pegan de un lado, poné la otra mejilla. Y esto no era solamente para los golpes, ¿eh? Cuando a veces te ganaron de un lado, bueno, que te ganen del otro también. Cuando perdiste la discusión, perdé todas las discusiones del día, no una. ¿Cómo nos cuesta? Y me estoy confesando, me cuesta. En tu vida espiritual, la constancia, orar, buscar de la palabra también. No veo los resultados de Dios, pero ¿estamos conociendo a Dios más profundamente? ¿Lo estamos conociendo de verdad en su ser interior? ¿Escuchamos su voz? Y por supuesto, la lista sigue en tus estudios. ¿Cuántas cosas más? No termino nunca la carrera, pero me cuesta tanto ponerme a estudiar, es que me cuesta, y sí, a todos nos cuesta. Pero hay que estudiar. Hay que sentarse, hay que obligarse, hay que disciplinarse.
Y si hay algo que encima, gracias a Dios, tenemos en este lugar es palabra, recursos, herramientas que se nos da, ¿sí? No sé si lo mencionaste, Matías, lo de los libros, capaz que yo estaba desconectado, pero te lo recomiendo. Si te cuesta justamente hacerte de hábitos, ¿sí? Te recuerdo que atrás está para que te lleves el libro de los 30 días para poner en forma tu vida espiritual. Y vos dirás, bueno, eso tiene que ver con mi comunión con Dios. No, te vas a sorprender cuando veas justamente que la vida espiritual atraviesa todas las áreas de tu vida. Y el pastor Carlos Mraida te va a llevar de ahí a ponerte en cuentas a cuentas con Dios en cuanto a tu vida, tu santidad, tu comunión con Él, tu oración, tus emociones, tu presupuesto, tu plan de vida, tus proyectos de vida, tu conducta en todas las áreas de tu vida. Te lo recomiendo. Llévalo, hacelo. Si lo tenés y ya lo habías hecho, pregúntate, ¿me está funcionando? Lo hice ya lo hice hace 4 años. ¿Te funciona? ¿Lo estás cumpliendo? Ah, no, pero ya lo leí. Está bien, ¿de qué te sirvió? La idea no era leerlo, sino aplicarlo. Así que si no te funciona, andá, buscalo a la biblioteca y volvelo a leer. Revisá si las metas que te habías puesto hace 4 años las cumpliste. Posiblemente, lo más seguro, a mí me pasó, te lo digo por experiencia, no las cumplí todas. Bueno, revisalo, repensalo. Necesitamos ser constantes. Te invito a ponerte de pie. Necesitamos ser constantes. Necesitamos caminar una vida coherente, perseverante. Necesitamos ser esa contracultura que el mundo necesita hoy. El mundo necesita modelos. El mundo no necesita solamente eslogan religioso. El mundo no necesita vernos como bichos raros solamente porque adoramos a Dios. El mundo necesita ver nuestro cambio de conducta. El mundo necesita ver nuestro éxito, no porque tenemos un montón de dinero, no, porque lo que queremos alcanzar en Dios lo podemos alcanzar, porque esa paz que todo el mundo busca, nosotros la podemos tener. Celebro canciones como Dulce Refugio en la Tormenta, me acuerdo cuando la tocaba, de hecho, bueno, ahí se notó que Cristian no está tan lejos mío en la edad, no, porque esa canción la tocaba yo cuando era adolescente, hace más de 20 años atrás. Maravillosas canciones, y Dios siempre va a ser nuestro refugio. El problema es si lo único que cantamos de nuestra vida es solamente eso, vengo a reposar en vos, ¿sí? Y solamente nos quedamos con eso. El mundo necesita ver que hay algo más después de eso. Y de nuevo, no te estoy diciendo que estuvo mal cantar esa canción, estuvo bien cantar esa canción para que le dejaras a Dios tus cargas que trajiste esta mañana, y está bien también que al salir de acá te vayas con la palabra para empezar a caminar en las acciones que permita que puedas venir también a celebrar, no solamente de nuevo buscar esa conexión y ese refugio para el alma angustiada y sedienta, porque de nuevo estás cansado del camino y sediento del Señor. Necesitamos transformar la realidad, hermanos. Ese es el Cristo que tenemos que llevar. Y te digo más, quizá lo sufras, porque Cristo tuvo un camino de sufrimiento, un camino hacia abajo. Quizá seas perseguido, perseguida. Ayer compartí un video de cómo creció la cantidad de países solamente en un año en la que son perseguidos los cristianos. Nosotros no sabemos lo que es eso todavía. Apenas nos empezaron a bardear en las redes sociales por pensar diferente que otros respecto del aborto y respecto de la ideología de género, etc. Pero todavía persecución no sabemos lo que es. Y quizá vivir a Cristo genere persecución, genere que haya gente que te mire y te rechace. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Hermanos, necesitamos ser coherentes y constantes en vivir la palabra conforme el Señor nos la da. No la acomodes, no la quieras pintar de otra manera. Y yo sé que capaz que con esto te pinché el mensaje, venía bárbaro, porque decías, voy a tener una gran cosecha. Sí, la vas a tener, pero la vas a tener como Dios quiere, para cumplir su propósito y para que de nuevo lo que Matías declaraba cuando recién pasaba, decía, dejar legado es que le conozcan a Él. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Cuántos anhelan que lo conozcan a Él? ¿Cuántos aman más que lo conozcan a Él que sus propios objetivos?
¿Amás más que lo conozcan a Él? ¿O amás más tu casa, tu auto, tu profesión y las metas económicas, profesionales, familiares, de amistad que te pusiste para este año? ¿Amás más que lo conozcan a Él? ¿O amás más poder tener esas vacaciones que te pusiste en tus metas para el 2019? Dios quiera que las tengas, pero ordena tus prioridades para que de esa manera el propósito de Dios sea cumplido, sí y amén, en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso seamos constantes. Aplaudí al Señor, hacelo con ganas de verdad. Y aplaudí a tu hermano y a tu hermana, decirle: lo vas a lograr. Te aplaudo con fe de que lo vas a alcanzar. Seamos constantes en guardar el equilibrio, cuidando el descanso del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, haciendo bien lo bueno y perseverantes para alcanzar la cosecha esperada sin desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Padre, yo declaro esta mañana esta palabra, sí y amén. Se cumplirá para tu gloria, oh Dios, porque acá hay una iglesia perseverante, de gente constante, Señor, que entiende que el propósito que nos has dado va mucho más allá de nuestra propia vida. Estamos sembrando para las futuras generaciones, y aunque lo saludemos de lejos, lo veremos por la fe, y así lo creemos para tu gloria. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.